preguntado acerca de cómo es el desarrollo embriológico del sistema nervioso central? Mi nombre es Alison Espinosa y voy a despejar todas tus dudas con respecto al tema, así que acompáñame. El sistema nervioso central aparece al inicio de la tercera semana, cuando aparecen bordes laterales que se elevan a lo largo de la placa neural. Estos serán los pliegues neurales que se adosan en una región cervical y luego lo harán en una porción craneal y caudal. En el extremo cefálico de este tubo neural se forman tres dilataciones, como son las vesículas cerebrales primarias. Tenemos al prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. En la quinta semana se formarán vesículas cerebrales secundarias a partir de las primarias. El prosencéfalo forma entonces al telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se conserva como tal y el romboencéfalo forma el mielencéfalo y el metencéfalo. Aparecen estructuras procedentes de estas vesículas secundarias. El telencéfalo formará a los hemisferios cerebrales, al caudado, al putamen, amigdalino, claustro, lámina terminal, bulbos olfativos e hipocampo. El diencéfalo formará el epitálamo, subtálamo, tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares, neurohipófisis, glándula pineal, nervio óptico, quiasma óptico y cintilla óptica. El mesencéfalo va a formar a los colículos anteriores y posteriores. El metencéfalo formará el cerebelo y puente, el mielencéfalo formará el bulbo raquídeo. Ahora hablando de ventrículos y comunicaciones entre ventrículos, tenemos al agujero de Monro, que va a ser la comunicación que existe entre los ventrículos laterales con el ventrículo tercero. Luego tenemos al acueducto de Silvio, que es un estrechamiento del lumen del mesencéfalo. Este establece comunicación entre el tercer y cuarto ventrículo. El romboencéfalo, o también denominado cerebro posterior, va a componerse de dos porciones. En esta imagen podemos observar un corte de un embrión de 8 semanas. Las porciones que conforman al romboencéfalo son el metencéfalo y el mielencéfalo. En esta porción de aquí podemos observar todo lo que conformaría al metencéfalo, que va a ir desde el pliegue pontino hasta lo que sería el istmo romboencefálico. En cambio, lo que quedaría en esta porción es lo que sería el mielencéfalo. Ambos, metencéfalo y mielencéfalo, van a dar paso a lo que se conoce como tallo encefálico y ambos también forman lo que conocemos como el cuarto ventrículo. El mielencéfalo o subdivisión del romboencéfalo, que es el cerebro posterior, va a dar paso a la formación del bulbo raquídeo, que es una zona transitoria entre el cerebro y la médula espinal. Vamos a hablar ahora de la placa basal de este mielencéfalo, que va a tener núcleos motores que se van a denominar eferentes somáticos, eferentes viscerales especiales y eferentes viscerales generales. Ahora vamos a ir hablando cada uno de ellos. El grupo que es denominado eferente somático va a tener neuronas motoras que van a ser una prolongación cefálica de las células del asta anterior. Este grupo, como se extiende en una dirección rostral hacia dentro del meséncéfalo, vamos a denominarlo columna eferente motora somática. En este mielencéfalo vamos a encontrar en este eferente somático, vamos a tener al nervio hipogloso, nervios abducens, trocleares y también oculomotores. Siguiendo con el orden, vamos a tener el grupo eferente visceral especial, que va a irse hacia dentro del metencéfalo y va a formar lo que se denomina una columna eferente motora visceral especial. Y sus neuronas tienen la función de distribuirse en todo lo que es los músculos estriados de los arcos faringeos y va a contener a los nervios craneales, accesorios, vagos y glosofaringeos. Mientras que el siguiente grupo, que es el eferente visceral general, va a tener neuronas motoras que van a distribuirse en cambio por la musculatura involuntaria de las vías respiratorias, tubo digestivo y del corazón. Mientras que su placa alare, dorsal o sensitiva, va a tener en cambio 3 grupos de núcleos sensitivos de relevo, que se ubican en una región lateral al grupo eferente somático. Por último, vamos a hablar de la placa del techo del mielencéfalo, que va a ser conformado por una sola capa de células ependimarias que van a estar cubiertas por mesénquima vascular, que se va a denominar la pía madre. Y estas dos combinadas, el mesénquima vascular y la pía madre, se lo va a conocer como una tela coroidea.
El metaencéfalo, que también era una subdivisión del romboencéfalo o cerebro posterior, va a formar a lo que es el cerebelo y el puente, a través de sus placas alares y basales. El cerebelo se forma de las placas alares y va a ser como un centro de coordinación para la postura y para el movimiento, mientras que el puente, que se deriva en cambio de las placas basales, va a ser una vía de paso para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebelosa. La placa basal, en cambio, va a tener también grupos de neuronas motoras, al igual que el mielencéfalo, que son el eferente somático, el eferente visceral especial y el eferente visceral general. Cabe recalcar que cuando hablamos de placa basal, nos referimos a la placa ventral, que contiene relaciones eferentes. En cambio, las placas alares van a formar sus núcleos sensitivos, que se denominan aferente visceral general, aferente especial, aferente somático, y de igual manera cabe recalcar que al hablar de placa alar nos referimos a una región dorsal que contiene relaciones aferentes. En cambio, también hablamos sobre los núcleos pontinos. Estos núcleos pontinos van a desarrollarse también a partir de las placas alares del metaencéfalo y del mielencéfalo. El borde marginal de las placas basales del metaencéfalo va a expandirse y va a formar un puente para las fibras nerviosas para que establezcan conexión la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, y es por esto que se lo conoce como puente, que es derivado del metaencéfalo. El cerebelo es otro derivado de la placa alar, estructural y funcionalmente complejo, pero a nivel filogénico se originó como una especialización del sistema vestibular que tenía participación en el equilibrio. La futura localización del cerebelo queda representada en primer lugar por los labios rómbicos del embrión, de 5 a 6 semanas. Estos labios rómbicos van a representar el borde con cierta forma de diamante, como un rombo, entre la delgada capa del techo y del cuerpo del romboencéfalo. La fusión de estos labios rómbicos se da porque las regiones dorsolaterales de estas placas alares van a flexionarse y a unirse, fusionarse en la dirección medial, en una dirección de la región medial. En la porción caudal del metaencéfalo estos labios van a estar muy separados, pero en una región más craneal van a estar unidos y van a formar lo que conocemos como la placa cerebelosa, que en un inicio está constituida por las capas neuroepitelial del manto y marginal. En su desarrollo posterior, algunas células formadas por la capa neuroepitelial van a migrar hasta esta superficie del cerebro y van a formar otra capa, que es la capa granulosa externa. La placa recién formada en un embrión de 12 semanas va a mostrar una pequeña región en la línea media, que es conocida como vermis, y van a formarse dos regiones laterales, que son los hemisferios. En cambio, también va a originarse una fisura transversal que va a separar al nódulo del vermis y al flóculo lateral de estos hemisferios. Como les había mencionado, en el 6º mes del desarrollo de un producto, la capa granulosa externa va a dar paso a la formación de varios tipos de células. Estas células van a migrar hacia las células de Purkinje, que podemos observar en esta región de aquí, una región, podríamos decir, interna a esta capa granulosa. Y estas células que migran en la dirección de las células de Purkinje van a dar paso a la formación de la capa interna de las células granulosas, que luego se va a denominar capa de células granulosas. Las células, en cambio, en canasta y estrelladas se producen por células en proliferación de la sustancia blanca del cerebelo. Los núcleos cerebelosos profundos, como el núcleo dentado que podemos observar aquí, alcanzan su posición final antes del nacimiento. En esta imagen podemos observar la capa granular externa, que va a formar una capa proliferativa por la cual algunas células pueden migrar hacia el interior siguiendo la dirección de las flechas. Hacia el interior, como podemos observar, van a denominarse, luego de haber migrado, capa de células granulosas en el cerebelo bien diferenciado. Las células en canasta y las estrelladas van a derivar de células en proliferación en la sustancia blanca del cerebelo, como había mencionado, y la corteza cerebelosa tras el nacimiento
van a apreciarse células de Purkinje, como podemos ver aquí, con algunas ramificaciones y diferenciadas, y la capa molecular, que es la que observamos acá, va a estar en la superficie y la capa granular interna va a estar debajo de lo que serían las células de Purkinje. El mesencéfalo, o también denominado como cerebro medio, también va a tener grupos de núcleos motores, que van a ser un eferente visceral, que va a ser pequeño, va a estar representado por el núcleo de Engiger-Westphal, que va a inervar al esfínter de la pupila, y un eferente somático, que va a estar situado en una región medial y va a estar representado por diversos nervios como el oculomotor y el troclear, y su función va a ser inervar todo lo que es la musculatura del ojo. También la capa marginal va a formar pedúnculos cerebrales, que es el que observamos aquí, el pie pendicular, que su función es ser como un camino o conducto para las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hasta lo que son los centros inferiores en el puente y también se dirigen a la médula espinal. Las placas en un inicio lares del mesencéfalo podemos ver que se dividen en elevaciones de colículos anteriores y posteriores. Los colículos posteriores son estaciones de relevo sináptico para los reflejos auditivos, mientras que los anteriores actúan como centros de correlación y reflejos para los impulsos visuales. Estos colículos son un grupo integrado por olas de neuroblastos que tienen un camino de migración hacia el interior de la zona marginal suprayacente y se disponen en capas, como podemos observar. En consideraciones clínicas vamos a tener 3. Primero tenemos a la malformación de Arnold-Chiari. Este es un defecto congénito considerado más frecuente que afecta al cerebelo. Consiste en la aparición de una proyección del bulbo raquídeo que desplaza el vermicerebeloso a través del agujero magno. Se dice que su causa puede ser incierta y en lactantes la fosa craneal posterior es pequeña y excesiva y puede ocasionar hidrocefalia. La porencefalia es la presencia de una o varias cavidades quísticas llenas de líquido en el interior del cerebro, que pueden o no comunicarse con los ventrículos. El síndrome de Dondi-Walker parece estar asociado con la atresia de los orificios de Magendie y Luschka. Tenemos al meduloblastoma, que son tumores del sistema nervioso central de la infancia invasivos y son de rápido crecimiento. Su diagnóstico se basa en una resonancia magnética y biopsia o resección del tumor. Los gliomas son tumores primarios que se originan en el parénquima encefálico. Sus síntomas son diversos y la resección es la curación o quimioterapia. También tenemos al ependimoma, que son considerados el tercer tumor del sistema nervioso central en orden de frecuencia en niños. Los ependimomas pueden derivar del revestimiento ependimario del sistema ventricular. Espero que los conocimientos brindados hayan sido de tu agrado. Recuerda, mi nombre es Alison Espinosa y espero que estés pendiente cuando suba el próximo video. De igual manera, agradezco la supervisión y tutoría del Dr. Sixto Chiliquinga.